tarda en caminar, pero esta persona, miren el milagro, que él se levanta y sus tobillos se ponen fuertes y comienza a saltar y a caminar, y entra bien gozoso, pero bien alegre al templo, y las personas lo reconocieron y se quedaban atónitos y decían: este hombre era el que estaba allá afuera mendigando, y ahora ¿qué ha pasado? Y fijaron los ojos en Pedro y en Juan. Y Pedro les dice: a ver, aquí vamos a poner las cosas bien. ¿Por qué se me quedan viendo a mí como si yo lo hubiera sanado? Como si de mí hubiera salido de mi fuerza algo que yo hubiera hecho sanar a este hombre. Este hombre ha puesto su fe en Jesucristo y esa fe lo ha sanado. A ese hombre Jesucristo que ustedes crucificaron, que lo entregaron a manos de Pilato, y que Pilato estaba dispuesto a dejarlo salir libre, pero ustedes lo intercambiaron por un homicida. Sí, a ese hombre que ustedes crucificaron, al autor de la vida, a él lo mataron. Y a este hombre que ahorita ustedes ven sano, ha sido porque Jesús, el autor de la vida, él le ha dado la sanidad. Y estos hombres, emocionados, 5,000 personas en ese momento creyeron en el Señor Jesús. Y Pedro les trae en la prédica, les dice: ¿saben qué? Este Jesús es la promesa que ustedes habían estado esperando, que habían platicado en los tiempos antiguos. Moisés, este hombre había dicho que iba a levantar un profeta que iba a hablar, y el que no le escuchara iba a ser quitado de regado del pueblo. Y las personas creyeron que Jesús era el Mesías, se convirtieron a Jesús por el mensaje que les trajo Pedro. Cuando al día siguiente se dieron cuenta los hombres religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Los hombres que tenían tanto conocimiento de las Escrituras, conocían la Biblia de pies a cabeza, por letra y por comas. Ellos las estudiaban, pero con tanta dedicación, y se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado hablando a la gente de Jesús, y se pusieron furiosos. ¿Y qué vamos a hacer con estos hombres? A ver, ya crucificamos a Jesús y esto no se acaba. Y los mandan a llamar, los ponen en medio, y ahí están los jueces, estas personas apuntándolos, viéndolos, y les dicen: ¿cómo es que han sanado a este hombre? ¿Cómo es que este hombre está aquí en pie delante de nosotros? Y ellos le explican de nuevo: Jesús, Él lo ha sanado, ha sido el nombre de Jesús. Estos hombres buscan cómo podemos parar a ellos, los sacan, están nerviosos porque era mucho el pueblo que había creído, y ellos no querían que se les echara el pueblo encima. Entonces las personas que estaban juzgando a los dos discípulos dicen: hagamos algo, vayamos a prohibirles que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y en el Hechos capítulo 4, versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran a las personas de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Estos hermanos, Pedro y Juan, conocían las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Cuando nosotros salimos afuera, cuando estamos en el mundo, cada uno de nosotros tenemos buenas noticias que dar. Tenemos el Evangelio, que Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales, y luego levante su mano: yo soy el primero.
Este es el Evangelio. Y una vez escuché a un predicador que dijo, ¿saben qué? No todo el Evangelio son buenas noticias. Hay malas noticias también. Hay noticias de que si no crees en el Evangelio, vas a ir al infierno. ¿Esas son malas noticias? Entonces no todo el Evangelio son buenas noticias, pero aquí nos está dando una clave el Señor Jesús, que lo que nosotros nos enfocamos cuando damos el mensaje son en las buenas noticias que hay en el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, damos el mensaje de Jesús como Pedro y Juan lo dieron, damos el mensaje que hay salvación, que hay perdón, que hay esperanza, que hay como dijo el hermano Fidel, hay segundas oportunidades. Y estas son las buenas noticias que llevaban Pedro y Juan. Y por que ellos anunciaron las buenas noticias, el día de hoy nosotros estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí porque alguien nos anunció que hay salvación. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían estos hermanos Pedro y Juan? Bueno, si usted lo ve en Hechos capítulo 3, versículo 6, le dijeron al hombre cojo, le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Tenían el nombre de Jesús. Tenían buenas noticias de reconciliación con Dios. Tenían el mensaje de perdón. ¿Sabes qué? Dios envió a su Hijo para perdonarte. Tenían la llenura del Espíritu Santo en Hechos 4, versículo 8. Tenían denuedo. Y denuedo no significa que sabían hablar bien. No significa que tenían una buena gramática. No significa que tenían voz de locutor. Significa que eran valientes. Significa que eran personas que no tenían miedo. No tenían miedo de darle a conocer a las demás personas el Evangelio. Eso significa denuedo. Tenían valentía. Eso era lo que tomaba, eso era lo que tenían. Tenían la valentía para decir, Jesús lo hizo por mí y sé que lo puede hacer por ti. Tenían una relación con Jesucristo y eso fue notorio también a las personas que los estaban juzgando. En Hechos 4:13. Estas personas tenían estas cosas y si usted pasa por esta lista, usted las tiene también. Usted tiene el nombre de Jesucristo y lo hemos hablado anteriormente y los que no han estado, usted se puso el nombre de Jesucristo el día que fue bautizado. En Gálatas 3:27. Usted tiene las buenas noticias, tiene el Evangelio, es lo que toma. No se toma saber cómo debatir con un evolucionista, no se toma cómo dar a probarle a un científico que Dios existe. Se toma saber que Jesús murió por usted. Se toma el que usted sepa que usted tiene una relación con Dios, que usted tiene una amistad con Dios y que los demás la pueden tener, porque Jesús murió por todos. Se toma que usted esté lleno del Espíritu Santo, que usted viva una relación de oración, que vemos que iban a hacer Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Iban a orar, tenían una relación con Dios, tenían un tiempo con Dios, apartaban ese tiempo, estaban llenos del Espíritu, tenían, como les digo, esa valentía, ese miedo, vivían sin miedo, perdón, y tenían, como les digo, una relación con Jesucristo. Pero a los ojos del mundo, a los ojos de los jueces, ellos eran iletrados, y tal vez para ellos caían en la categoría de pescadores. Estas personas, ¿qué nos van a enseñar a nosotros? ¿Qué van a saber acerca de Dios? ¿Qué van a saber acerca de una vida nueva, de una vida piadosa? Personas del vulgo. Eso era lo que veía el mundo, eso era lo que veían los jueces, pero no es lo que veía Dios. Dios veía personas capaces para llevar el Evangelio de su Hijo
para hacer la iglesia, el cuerpo de Cristo, la ciudad del Dios viviente, el templo de Dios. Qué maravilloso que Dios nos ve diferente a como nos ve el mundo. El mundo nos ve incapaces y Dios nos ve capaces. La defensa y la prueba más grande e incontroversible del cristianismo es un cristiano. Y esto es lo que vemos que por lo mismo los gobernantes, los líderes religiosos no pudieron contradecir o echarle la mano y matarlos, o echarlos a la cárcel a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque tenían una evidencia a su lado. ¿A quién tenían? Tenían al cojo de nacimiento, ahora estaba de pie, sano, fuerte, brincando, saltando y alabando a Dios. Tenían una evidencia con ellos. ¿Y cuál es nuestra evidencia más grande cuando hablamos de que Cristo vive? Sino nosotros mismos, que Cristo vive en nosotros, que yo tal vez crecí, tal vez yo nací también, tal vez no nací cojo, pero tal vez nací en un lugar donde me enseñaron a tomar desde niño. Tal vez me enseñaron a andar con las muchachas y tratar a la mujer de cierta manera. Tal vez a mí me enseñaron tal vez a mí mi papá me daba permiso de agarrar la marihuana. Tal vez a mí me enseñaron a ver ciertas cosas en la tele que no me hacen bien, y tal vez así crecí. Tal vez esa es mi historia, tal vez esa sea su historia. Tal vez de nacimiento recuerde, bueno, ¿dónde nací yo? ¿En qué hogar me crié? ¿En qué país? ¿En qué pueblo? Y tal vez sí, tal vez ahora vengo a la luz de la palabra de Dios, y tal vez esa no es, tal vez como crecí no va de acuerdo a Dios. Pero hay algo, hermanos, unas buenas noticias para usted, que eso no es imposible para que Dios obre en su vida. El árbol que nace torcido sí se puede enderezar, de acuerdo a Dios. No importa dónde creció, no importa quién lo educó cuando usted creció, no importa qué le enseñaron no importa qué educación le dieron sus padres. Dejemos de echar la culpa a los demás y vengamos a los pies de Cristo y digámosle a Cristo: yo creo que tú me puedes cambiar. Yo nací así, yo nací de esta manera, yo crecí con estas debilidades, pero creo que tú me puedes levantar. Creo que tú me puedes hacer esa obra poderosa que tal vez Alcohólicos Anónimos no puede. Vemos que al instante hubo un cambio. ¿Sabe? Yo rápidamente le quiero platicar, es posible. Yo era una persona muy majadera y nunca me iba a imaginar, mucho menos estar en un púlpito. Y cuando yo vine a Cristo, yo sin darme cuenta, no usé ninguna liga para pegarme en la mano cada vez que decía una majadería. Solo pasó una cosa: yo me olvidé, yo no tenía ningún antojo del mundo, tenía hambre por Dios, y lo que usted llena su corazón, de eso va a salir de su boca. Y cuando usted empieza a llenar su corazón de la palabra de Dios, eso va a salir de su boca. Entonces se puede haber un cambio, aun cuando usted haya nacido de una manera. Dios puede cambiar su situación. Y vemos el denuedo. Una vez, la verdad, tal vez si hubiera sido yo no hubiera hecho lo que ellos hicieron. Ellos ya presentaron el evangelio a 5,000 personas, se convirtieron, y aún ya presentaron la evidencia y el evangelio a los gobernadores, a los hombres religiosos, y les dicen: bueno, ya, no hablen, váyanse. Y les dicen, antes de irse, en vez de decir: bueno, sí, ya sin problemas, ya me voy, de todos modos voy a seguir hablando, no se quedaron callados. Les dicen: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Vean, estas personas, dice Barclay, que el verdadero secreto de cómo se expandió el cristianismo es que tenían tanto temor a Dios que no sentían miedo de enfrentar al hombre. Tenían tanto temor de Dios que no tenían miedo de enfrentar al hombre.
¿A qué grado llega nuestro temor a Dios? ¿A qué grado nosotros estamos dispuestos a presentar el Evangelio? Es que esa persona me va a pegar, es que esa persona es bien berrinchuda y ya la conozco y no cambia. Wells es un escritor de la historia del mundo, dijo que el problema de mucha gente es que escucha la voz de sus vecinos, le suena más fuerte que la voz de Dios. A veces eso pasa en nuestra vida. Es que esa persona se va a molestar si le presento el Evangelio. Es que me siento que mi vecino no quiere escuchar el Evangelio. Siento que este compañero de trabajo no quiere escuchar el Evangelio. Mi tío, mi tía. Y escuchamos más la voz de nuestros vecinos que la voz de Dios. Y nos da miedo. Pero ese es un problema. Y si lo es para alguno de nosotros, hay buenas noticias. Y esto es ir de nuevo a las raíces, si le quiere llamar. ¿Cuál era la motivación de la iglesia perseguida? Estaba viendo unas artes en los años 300 después de Cristo, 250, y había estas pinturas, mosaicos, y eran de cuando los romanos ponían a los cristianos en el circo, los encarcelaban, y había un cuarto muy pequeño donde encerraban ahí a los cristianos. Y si usted ve el cuarto, tiene pinturas como esta, tiene pinturas en las que está un león echándose a un hombre, y esto les hablaba a los cristianos de ese tiempo de la persecución, les hablaba de morir por Cristo. ¿Y sabe qué? Estas personas no solamente sufrían estas cosas, no solamente eran perseguidos no solamente eran encarcelados o echados a los leones, también se congregaban en lugares diferentes que a los nuestros. Ellos, ¿saben dónde se congregaban? Se congregaban en un cementerio. Se congregaban en el cementerio donde ponían a los muertos en Roma. Y en ese cementerio era un lugar tan sagrado para los romanos que ellos no bajaban a agarrar con soldados, a agarrar a los cristianos. Y a los cristianos pues no les incomodaba, ellos no les importaba o estar en un cementerio o estar donde fuera, les importaba adorar a Jesús. Así que ellos se ponían en ese cementerio y como no bajaban ahí los soldados romanos, ahí adoraban. Y ahí cantaban, ahí escuchaban la palabra de Dios, ahí se ayudaban unos a otros, se animaban. Y esta era la vida de los cristianos, la iglesia perseguida. La iglesia perseguida tenía pasión. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál era la pasión de la iglesia perseguida? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Cuál diferencia hay entre la iglesia perseguida y nosotros? Y pienso que tal vez en la historia a veces se puede diluir lo que es el cristianismo. Fíjese, estas personas ¿tenían interés en bienes materiales? ¿Se ha preguntado eso? Los cristianos que eran perseguidos, ¿tenían interés en algo material? ¿Tenían interés en una vida cómoda? ¿Tenían interés en tal vez solamente el cristianismo se trata de vivir una buena vida? Bueno, yo le diría que no. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a ser comidos por los leones, estaban dispuestos a ser perseguidos. Cuando ellos decidían seguir a Jesús, ellos estaban diciendo, sí, estoy dispuesto a que me persigan, sí, estoy dispuesto a que me coma un león, sí, estoy dispuesto a ir al cementerio, sí, estoy
estoy dispuesto, estoy dispuesto. Y esta era la actitud de ellos, lo que nos dice que ellos en realidad no eran cristianos por tener una vida buena en la tierra, porque ya estaban dando su vida. En el momento que ellos decidían entregar su vida a Cristo, ellos estaban diciéndole a la vida: hoy puedo morir. Estaban dispuestos. ¿Eran apegados a las cosas materiales? No lo eran. ¿Eran apegados a esta vida? Tampoco. ¿Eran apegados a una comodidad? Tampoco, porque eran perseguidos, tenían que andarse moviendo, yendo a otros lugares. Entonces, tenían otro interés, tenían una mentalidad diferente, que yo creo que ustedes la comparten con ellos, pero nos refresca pensar en ellos, nos refresca recordar las raíces. Y me gustaría que escuchemos el corazón de Pablo en 2 Corintios 5, 11 al 21, de lo que era la iglesia perseguida. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recordamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje, hermanos, nos habla del corazón de la iglesia perseguida, de los hermanos en aquel tiempo, y nos dice cuál era la motivación, cómo era que palpitaba el corazón de ellos, qué era lo que en realidad, por qué habían decidido llevar esa vida, que cómo era que en realidad estaban dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y uno empieza en el capítulo 5, versículo 11 de 2 Corintios, dice: conocían el temor a un Dios vivo. El otro punto es que el amor de Cristo los constreñía, y eso tiene la idea de que estaban infectados por el amor de Jesús, estaban controlados por el amor de Jesús, era lo que los llenaba. Y el vivir para Dios, ellos vivir para Dios y ver a otros entregar sus vidas a Cristo para que vivan para Dios. Eso era lo que hacía latir sus corazones, eso era lo que los apasionaba, eso era lo que en realidad los motivaba a vivir la vida que vivían. Una vida de negación a ellos mismos y de tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Eso era lo que los impulsaba.
Una, el temor a Dios. El temor a Dios porque ellos estaban conscientes de que la vida no se acaba aquí. Esta vida es un paréntesis en la eternidad, y el día en que estemos con Dios, ese día es el día en que se habrá acabado nuestra tarea aquí en la tierra. Pero ellos tenían temor de Dios, temor de no dar lo que Jesús les pidió que daran, que era el mensaje de la reconciliación, el que otros podían hacerse amigos de Dios. Y su pasión en realidad era vivir para Dios. Eso era lo que los jalaba, lo que los motivaba, el vivir para Dios. Que sus vidas, todo el significado, todo lo que pesaba en ellos, era decir: soy de Dios y Dios es mi todo en todo. Él es quien me llena, Él es quien en realidad me hace que esta vida tenga sabor. Eso era lo que en realidad los jalaba a ellos. El Evangelio estaba en ellos. Eso era lo que ellos tenían. No se podían separar, era como su corazón. Así como su corazón late en este momento, y si usted le piden que pare de palpitar su corazón, va a morir. A ese punto estaban Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban al punto de morir a causa del Evangelio. Ellos, si les pedían que dejaran de predicar el Evangelio, era como que les pidieran que dejaran de palpitar sus corazones. Y no era solamente algo de Pedro y Juan. Como les dije, eso porque ellos lo hicieron, ahora está en el Evangelio en nosotros también. Ahora lo hemos recibido, y el Evangelio en nosotros debe de ser como nuestro corazón, que nosotros nos mueve el vivir para Dios, y el que otros también puedan vivir para Dios. Que ese sea el latir de nuestro corazón, que eso sea lo que nos haga movernos cada día. Y si se fijan, Pedro y Juan no estaban mirando el reloj. Son las 9, son las 9, déjenme, voy al templo. Y ellos, de hecho, si se fijan, eran las 9 de la mañana, y estaba el hombre extendiendo la mano y dice: no, tengo mi agenda llena. Y se fueron directo al templo. No hicieron eso. Dice que se pararon y vieron al hombre, se pararon y se dieron el tiempo para mirar al hombre y extenderle la mano. Entonces, tal vez no estaban con la agenda estadounidense. Tal vez tenían otra agenda ellos, ¿verdad? Tal vez no estaban tan atados al reloj. Tal vez estaban dispuestos a llegar poquito tarde, ¿verdad? Pero porque tenían esa pasión en su corazón por decir: aquí estoy, y para esto estoy aquí, para dar lo que Cristo me dio. Entonces, así nosotros, mientras vamos, predicamos. No se trata de nada más cuando vamos al plan Jericó, o cuando estamos aquí los domingos. Mientras vamos, cuando estamos en el mall, cuando estamos en la tienda, en el supermercado, donde estamos, mientras vamos llevando el Evangelio, porque está en nosotros, porque es como nuestro corazón que nos hace latir. Esa es la vida nueva que tenemos. No es parte de nuestra agenda. El Evangelio no era la parte de la agenda de Pedro y Juan. El Evangelio era la vida, el corazón de Pedro y Juan. Y puede ser la nuestra también. Podemos hacerlo nuestro estilo de vida. Podemos llevarlo con nosotros. Amén. Amén. Pongámonos de pie.